Amados hermanos de la iglesia, Dios con nosotros, y también dando gracias a la Sociedad Mixta de Esfuerzo Cristiano Príncipe de Paz por la oportunidad que nos da de poder compartir con ustedes en esta semana, que es muy importante no solamente para la sociedad, sino también para la iglesia, en donde estamos viendo, amados míos, la armadura de Dios contra las tentaciones del mundo. Es importante que nosotros como cristianos entendamos que tenemos una armadura que Dios nos da a través de su palabra para poder luchar contra las acechanzas de Satanás. Pero esa armadura no solamente nos sirve para luchar, sino que también la palabra de Dios nos expresa que esa armadura también nos sirve en algún momento como para cualquier soldado que va a la guerra, cuando ve una situación de peligro, cuando ve una situación que está saliéndose las cosas de control por su propia incapacidad, es necesario huir. Y es lo que vamos a ver el día de hoy. Vamos a ver un tema, amados míos, que es muy importante que toquemos, sobre todo pensando en la juventud de la iglesia. Sin embargo, también esto ataca a personas de cualquier edad, y lo vamos a ver en este momento, hermanos. El tema general es la armadura de Dios contra las tentaciones del mundo, y vamos a ver el tema de la pornografía y la fornicación. La pornografía, hermanos, se dice, lo que es el significado es descripción o ilustración de las prostitutas o de la prostitución. Es una descripción o es una ilustración, es algo visual. Eso es la pornografía. Pero vamos a ver que durante toda la historia la pornografía ha avanzado y se ha desarrollado en los diferentes ámbitos de la sociedad humana. Se manifiesta hoy en día en lo que es la animación, el cine, las esculturas, las fotografías, historietas, en la literatura, en la pintura, en los medios televisivos, en revistas llamadas revistas pornográficas o incluso revistas que anuncian otro tipo de productos en donde se ven esos cuerpos esculturales que como seres humanos estamos tentados, tanto hombres y mujeres, a ver. También se ha manifestado en las llamadas telefónicas. Hay personas que pagan en llamadas telefónicas para escuchar del otro lado de la bocina a una mujer, un hombre que les atraiga al oído y que les diga cosas que les provoquen la sexualidad. Y lo más actual, hermanos, pues evidentemente es el Internet. El Internet, donde podemos ver pornografía, pues algunas pornografías son pagadas, pornografías muy explícitas, o también lo que se les llama pornografías blandas, en donde se puede ver cosas pues no tan, por así decirlo, escabrosas, pero al final de cuentas es pornografía. Eso es en cuanto a la pornografía, hermanos. En cuanto a la fornicación, ya sabemos todos nosotros el significado, que es cualquier acto sexual fuera del matrimonio. ¿Y por qué es importante tocar estos dos temas el día de hoy? Aunque evidentemente cada uno de estos temas se pudiese desarrollar por separado y nos daría aquí pues bastante tiempo. Sin embargo, pues con la sabiduría que Dios le da a la sociedad, pues ha manifestado que se desea que se toque de una manera general estos dos temas, la pornografía y la fornicación. Tenemos que entender, hermanos, que la pornografía es un negocio muy grande en todo el mundo. Para que se den una idea, amados míos, la pornografía deja derrames económicas a quienes la comercializan aún mayores que aquellos deportes que estamos acostumbrados a saber que dejan bastante dinero, como lo es el fútbol americano, el fútbol soccer. Incluso se dice que la pornografía al año deja más derrame económica que un mundial de fútbol. Para que se den una idea cuánto es lo que está metido el mundo en estos deseos carnales, en estos deseos sexuales, que evidentemente, hermanos, son un peligro para la vida del cristiano. ¿Por qué son un peligro, hermanos, para la vida de un cristiano? Porque las estadísticas de personas, tanto de hombres como de mujeres, que consumen la pornografía, y evidentemente esto desata otro
Pecado sexual, cualquiera, como puede ser la fornicación, pero también puede ser el adulterio, puede ser también la violación de otra persona y deseos en la mente que estimulan y que se vuelve muy difícil controlar. Entonces es muy peligroso, amados míos. La pornografía y la fornicación la podemos catalogar como una droga que va estimulando nuestra mente porque se inicia con algo que se considera pequeño. Una persona puede iniciar a curiosear algo en el internet, algo en la televisión, y de repente sale un anuncio sexual en donde se presenta algo que va relacionado a la sexualidad, o ve algún cuerpo que es llamativo a la vista y se queda ese estímulo en la mente. Y si no lo controlamos, amados míos, ese deseo va creciendo de tal manera que atrapa al consumidor, lo hace dependiente y ya no puede salir de ahí, porque su mente, su cuerpo le va pidiendo más. Su deseo va hacia más dentro de estos pecados. Es una droga, hermanos, que provoca dependencia. Y en el cristiano, esa dependencia no solamente daña su cuerpo, sino que daña su forma de ver a los demás. ¿Por qué? Porque una persona que vive en estos pecados, que se está envuelto en la pornografía, que está envuelto en la fornicación, no solamente piensa de sí que es un pecado, pues que mientras los demás no lo sepan, no sucede nada. No, sino que también esta persona que se dice ser cristiana, le viene a la mente el pensar que es un pecado tan atractivo que no cree que el hermano que está al lado de él sea capaz de vivir sin esto. Es decir, se le viene a la mente que el hermano que está a su lado, por más santo que diga que es, en algún momento cae en estos pecados. Pero es necesario por eso que en este momento meditemos de una manera general qué es lo que nos dice la palabra de Dios y cómo esta persona debe de entender que la palabra de Dios tiene la solución y la palabra de Dios da indicaciones acerca de estos pecados. La palabra de Dios, decíamos al inicio, nos da esa armadura para no caer en esos pecados, porque el cristiano, como manifiesta la palabra de Dios, debe de ser santo, porque nuestro Dios es santo. Y aunque nadie es perfecto, son pecados que deben de ser arraigados de la iglesia, desarraigados de la iglesia, perdón, hermanos. Porque el apóstol Pablo dice que la fornicación no se debe ni aún de hablar de ella dentro de la iglesia. Mas sin embargo, en otras porciones de la palabra de Dios, el mismo el apóstol Pablo habla de ella, y en la Biblia en general se habla mucho de la fornicación y que también viene explícita la pornografía. ¿Por qué? Porque es algo que ataca en todos los tiempos al ser humano, y al cristiano está este pecado sexual acechando cada día su vida. Y, amados míos, estos dos pecados se pueden resumir en inmoralidad. La inmoralidad evidentemente es todo aquello que es sucio, todo aquello pecaminoso que está fuera de lo moral, de lo que dicta la palabra de Dios. Puede ser pecados de la mente, pecados del cuerpo también. Y estos dos pecados, la pornografía y la fornicación, vamos a ver que son pecados que detesta la palabra de Dios. El autor de este santo libro detesta
la pornografía, detesta la fornicación, porque Él es santo. Podemos pensar algunos quizás que el mensaje de este momento, el estudio, es algo pues fuera de actualidad, porque estos ya no se consideran allá afuera ni siquiera pecados, sino que te dicen tú puedes ejercer de manera libre tu sexualidad con responsabilidad. Hermanos, no hay nada de responsabilidad. Al contrario, todas esas cosas son irresponsables cuando uno no puede dominar sus propios miembros. Pero no podemos ir más que a la palabra de Dios para comprobar que esto es detestable delante de nuestro Dios. Y me gustaría, amados míos, que abriéramos la bendita Escritura, en primer lugar, en el Salmo 106. El Salmo 106, amados hermanos, la palabra de Dios nos dice en los versículos 39 al 43, para que un hombre o una mujer que vive en estos pecados sepa que sus pecados tienen consecuencias. Nuestro Dios trae a su vida situaciones de no prosperidad para que el que es hijo de Dios regrese hacia Él y deje estos pecados. Porque dice la palabra de Dios en el Salmo 106, versículos 39 al 43 de la siguiente manera: contamináronse así con sus obras y fornicaron con sus hechos. Encendióse por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad y entrególos en poder de las gentes y enseñoreáronse de ellos los que los aborrecían y sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de sus manos. Muchas veces los libró, mas ellos, hablando de los que fornicaron, se rebelaron a su consejo y fueron humillados por su maldad. Y fueron humillados por su maldad. Estos pecados traen consecuencias, hermanos, en esta vida. Cosas que más adelante causan dolor, causan tristeza, no solamente de manera personal, causan dolor a la familia, causan dolor a la iglesia del Señor, al cuerpo de Cristo. Así es que, amados míos, cuidémonos de estos pecados, porque trae consecuencias. Pero esas consecuencias, hermanos, pudiésemos estar hablando mucho sobre consecuencias de esta vida, pero la palabra de Dios manifiesta que lo principal es el alma. Trae consecuencias, amados míos, eternas. Dice la bendita Escritura en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9. 1 Corintios 6, 9 dice así: amados míos, ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis, que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Y sigue hablando la palabra de Dios, pero dice que los injustos no poseerán el reino de Dios. Y ahí están, amados hermanos, los fornicarios. No poseerán el reino de Dios. Aquellos que cometen estos pecados sexuales, no piensen que es algo normal, que es algo natural, que está ejerciendo su sexualidad, sino que debe de pensar el que es lavado por la sangre de Dios, que si cae en algún pecado de esto es detestable, y que un fornicario no heredará el reino de Dios. Y así lo reafirma la palabra de Dios en Apocalipsis, amados míos. La palabra de Dios en Apocalipsis 21 dice así, de la siguiente manera: Apocalipsis 21, versículo 8, dice así: mas a los temerosos e incrédulos, a los abominables y homicidas,
a los fornicarios y hechiceros y a los idólatras y a todos los mentirosos, su parte será en el lago ardiendo con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Está nuevamente aquí los fornicarios. Y también en el versículo 27, amados hermanos, dice: no entrará en ella ninguna cosa sucia, o que hace abominación, o que hace y mentira, sino solamente los que están escritos en el libro de la vida. No entrará en ella ninguna cosa sucia. Hermanos, ¿ustedes consideran a alguien que ha caído en el pecado de la fornicación como algo limpio? Porque dice la palabra de Dios que en esa ciudad no entrará ninguna cosa sucia, sino solamente lo limpio, aquello que está escrito en el libro de la vida. Limpiémonos de estos pecados. Pero dice algún joven: yo no he caído en fornicación. Pero nuestro jefe y cabeza de la iglesia, el Señor Jesucristo, manifiesta en Mateo, y Él no se equivoca, hermanos. Podemos decir que el Señor Jesucristo, nuestro Dios, es muy riguroso en sus palabras, cuando nos dice allá en San Mateo 5, la palabra de Dios expresa que nuestro bendito Salvador dejó esto para nosotros. En San Mateo 5, 27 y 28 dice así nuestro Salvador: de su boca misma oísteis que fue dicho, no adulterarás, que es lo mismo, hermanos, que fornicar. Mas yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Cualquiera que mira a una mujer, o hermanas, a un hombre que no le pertenece, ya adulteró, ya fornicó con ella o con él en su corazón. Es decir, amados hermanos, el Señor Jesucristo nos dice que muchos de los pecados carnales salen de aquí adentro, del corazón. No puede dar una fuente de agua limpia, agua sucia, o viceversa. El hombre siempre sacará a relucir lo que trae en el corazón. ¿Cómo está tu corazón, amado hermano? ¿Cómo está tu corazón, amada hermana? Joven, señorita, ¿de qué lo alimentas? De lo que esté alimentado tu corazón, eso habitará en él, e indudablemente eso sacarás al mundo, porque las obras serán manifiestas. Puedes ocultar tu vida de los pastores, puedes ocultar tu vida de tus padres, puedes ocultar tu vida de tus amigos, pero de Dios, que todo lo ve, que todo lo conoce, no puedes ocultarte. Pídele perdón cada vez que tus ojos voltean hacia otro lado. Es importante, por ello, amados míos, que el cristiano debe dejar estos pecados de la pornografía, estos pecados de la fornicación, porque debe entender que su cuerpo no le pertenece, sino que al haber nacido de nuevo, su cuerpo pertenece a Cristo. Vuestros cuerpos, dice la palabra de Dios, son templo del Espíritu Santo. Vuestros cuerpos son templo del Espíritu Santo, pues así lo manifiesta la bendita Escritura en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 al 20. 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, dicen así la bendita Escritura: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque comprados sois por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Nuestro cuerpo, vuestro espíritu, le pertenece a Dios. ¿Ignoráis esto, hermanos? ¿No lo sabía? Usted, amada hermana, usted, amado hermano, joven, señorita, niño, adulto mayor, ignoraba que su cuerpo ya no le pertenece. Cuando usted dice, yo puedo ejercer con mi cuerpo lo que yo quiera, pues es mío.
Eso es lo que nos marca la sociedad hoy en día. Pero la palabra de Dios dice que nuestro cuerpo no nos pertenece. Quizás para algunos piensen que este mensaje es anticuado, pero la bendita Escritura lo manifiesta, que nuestro cuerpo no nos pertenece. ¿Cómo decirle yo a un joven que no importa, que no pasa nada, que él es libre, cuando la bendita Escritura dice que su cuerpo no le pertenece? ¿Qué consejo daremos? ¿Puede hacer lo que él quiera con su cuerpo? ¿Puede ejercer él libremente su sexualidad con responsabilidad, con todos los métodos de cuidados de hoy en día que nos muestran médicamente en la actualidad? La palabra de Dios dice que su cuerpo no le pertenece. Y también la bendita Escritura nos dice en Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, amados míos, capítulo 1, versículos 14 y 15. Nos dice la bendita Escritura en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 14 y 15, de la siguiente manera: como hijos obedientes, no conformándoos con los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os ha llamado es santo, sed también vosotros santos en toda conversación. Como hijos obedientes, no conformándoos a los deseos. ¿Cuáles deseos? Dice el apóstol Pedro: a los que antes teníais cuando eras del mundo, mas ahora que tu cuerpo le pertenece a Cristo, esos deseos ya no deben de estar en ti. ¿Por qué están? Entonces, ¿por qué están ahí? Porque dependerá de lo que tú te alimentes. ¿Te estás alimentando de la palabra de Dios? ¿O tu pan de cada día es el Facebook? ¿Tu pan de cada día son los deportes? ¿Tu pan de cada día son las telenovelas? ¿Tu pan de cada día son las revistas? ¿Tu pan de cada día es la literatura secular? ¿De qué te estás alimentando, amado hermano? ¿De qué se está alimentando tu cuerpo, tu alma, tu mente, tu corazón, amada hermana? La palabra de Dios debe ser nuestro alimento diario. La clave, hermanos, para estos pecados de la pornografía y la fornicación, es importante que entendamos que pecados como la pornografía y la fornicación no debemos resistirles. La Biblia no nos enseña para estos pecados resistir. Lo que nos enseña la palabra de Dios es huir, salir corriendo. Cuando nos encontremos en una situación tentadora, no digamos como cristianos: yo estoy firme, yo resisto, no pasa nada. Que venga aquella mujer, que venga aquel hombre, que venga aquel programa televisivo en donde salen cuerpos esculturales, yo resisto aquí, yo no caigo en pecado. No, la palabra de Dios nos dice que ante esas situaciones el cristiano lo que debe hacer es huir. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, versículo 18. 1 Corintios 6, versículo 18. Huid la fornicación. Huid. No dice resiste la fornicación. Huid la fornicación. 1 Corintios 6, 18. Ahora vamos, hermanos, a 2 Timoteo 2:22. 2 Timoteo 2:22. Dice así la palabra de Dios: huye también los deseos juveniles y sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz con los que invocan al Señor de puro corazón. Sigue la justicia, la fe, la caridad, la paz. ¿Con quiénes? Con los hermanos de la iglesia, con aquellos que han nacido de nuevo, porque son los que invocan al Señor de puro corazón. Pero dice a los deseos juveniles: huye, pasa, síguete derecho, da vuelta, no atravieses por ahí, es muy peligroso, caen hasta los más fuertes. Así lo manifiesta la palabra de Dios en Eclesiastés 7:22. Manifiesta esto la bendita Escritura acerca de estos pecados. Eclesiastés, amados míos, 7:22. Dice así
Amados hermanos, la bendita palabra de Dios, Eclesiastés 7:22, amados míos, dice de esta manera, Eclesiastés 7:22, dice así: porque tu corazón sabe, como tú también dijiste mal de otros muchas veces, amados hermanos. Y en Proverbios 7, vamos a ir a Proverbios 7 también, la bendita escritura nos dice de la siguiente manera, en Proverbios 7, 25 al 27, dice así: no se aparte a sus caminos tu corazón, hablando, hermanos, de la mujer extraña, la amonestación contra el adulterio, dice: no se aparte a sus caminos tu corazón, no yerres en sus veredas, porque a muchos ha hecho caer heridos, y lo que decíamos al inicio, y aún los más fuertes han sido muertos por ella. Hablando de estos pecados, aún los más fuertes, no digas, es que yo soy un pastor, no digas, es que yo soy un anciano gobernante. El joven no puede ir, la señorita no puede ir, pero el pastor y el anciano gobernante sí. Dice aquí, aún los más fuertes han sido muertos por ella. Nadie, ni un pastor, ni un anciano gobernante, ni un diácono, ni un directivo de alguna organización puede enfrentar estos pecados. La palabra de Dios dice, nadie. Debemos huir de la fornicación, debemos huir de la pornografía, no debemos enfrentar estos pecados, amados hermanos. Es por eso que decíamos al inicio que nuestro Dios nos da esa armadura que es su palabra, porque debemos entender que nosotros somos soldados de Cristo. Tenemos una lucha, dice la bendita escritura, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores, huestes de estas tinieblas. Es por eso que el cristiano debe entender que en su mente y en su corazón debe habitar la palabra de Dios, debe estar alimentado de la palabra de Dios. Hasta el cristiano más fiel caerá en los pecados más bajos si no se alimenta de la palabra de Dios, porque es la clave para la santidad y convivir con los hermanos. ¿Cuántas veces, hermanos, los jóvenes, las señoritas prefieren ir con personas del mundo a hacer sus convivencias y pasan horas y lloran a sus padres cuando no les dan permiso de ir? Pero cuando hay alguna actividad dentro de alguna sociedad, en nuestra iglesia o en alguna otra actividad espiritual, hay que estarles rogando a esos jóvenes, a esas señoritas, para que participen. Manifiesta cómo está su corazón, manifiesta cómo está su vida. Hermanos, es por eso que la bendita escritura nos dice que esa armadura que Dios nos da es para luchar contra las acechanzas del diablo. Pero esa armadura también nos sirve para huir de estos pecados, de la fornicación, de los pecados de la pornografía. La armadura también nos sirve para huir. Hay una parte, hermanos, de la armadura de un soldado cristiano que nos marca en Efesios. En Efesios capítulo 6, versículo 15, viendo lo que estamos viendo en esta semana de la armadura, dice así: y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz, y calzados los pies con el apresto del evangelio de paz. Es verdad, hermanos, que el calzado de un soldado le sirve para mantenerse firme, para que cuando va a atacar sus pies estén seguros para el ataque, puedan sentar sus pies de manera firme sobre la tierra, sobre el piso, sobre el suelo, y así poder atacar de una manera firme. Mas sin embargo, también todos sabemos que el calzado también nos sirve para pisar de una manera firme y poder correr, poder huir. El calzado no solamente sirve para estar firme, el calzado nos sirve para huir también de una manera segura. Calzado, y el calzado es el evangelio. Nuestra vida debe de estar en la palabra de Dios, debe de estar en el deseo de hablar y manifestar nuestra vida cristiana.
Hay que matar estos pecados, hermanos, o estos pecados acabarán con nosotros. ¿Habrá algún joven, alguna señorita de la iglesia que está viviendo en estos pecados? Es triste, pero debe haber. Por las estadísticas, es un número muy grande que cae en estos pecados. Reflexione, hermana, reflexione, hermano. Joven, señorita, huya de estos pecados. Sí se puede vivir en santidad de estos pecados, porque el Señor lo manifiesta en su palabra. ¿De qué te estás alimentando? ¿Te estás alimentando de la palabra de Dios? ¿O te estás alimentando de tantas cosas que hay allá afuera? El teléfono celular, amados míos, es un peligro para la juventud, para las señoritas, jóvenes, señoritas, que a las 3 de la mañana están bajo de las cobijas en su cuarto, sin dormir, además de provocar otros problemas de salud, como es la falta de sueño. Están alimentando su mente, su corazón, de tantas y tantas cosas. Satanás anda cual león rugiente buscando a quien devorar. Padres, cuiden a sus hijos, instruyan a sus hijos. No caigan en estos pecados que son detestables a la vista de Dios. Son detestables a la vista de Dios. No dé tregua, mate al pecado o el pecado lo matará a usted. Mate al pecado o el pecado lo matará a usted. No es normal, hermanos, que un cristiano viva en estos pecados. No es normal, aunque algunos lo lleguen a pensar. Amados míos, todo esto es obra de Satanás, que de alguna manera busca destruir a su iglesia, busca destruir el cuerpo de Cristo, porque Satanás es ladrón, y así lo ha sido desde el principio. Hermanos míos, Satanás es un ladrón, y así lo ha sido desde el principio. Dice la bendita Escritura en San Juan 10:10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Destruir el interior de una persona, quitarle la paz, quitarle el gozo por estos pecados. Destruir a la familia por ver que alguien ha caído en estos pecados. Destruye también la iglesia, decíamos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido, dice nuestro Salvador, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Ven a Cristo. Él ha venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Que el Señor nos bendiga. Amén.